mañana. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Es un privilegio poder estar en ese lugar. Recuerdo que en el 2015 Dios me dio una palabra de que iba a ir a las naciones, de que me llevaría a lugares que nunca me había imaginado estar. Y cuando Dios habla algo, la palabra se cumple. Y recuerdo que en ese año yo hice un viaje misionero a Corozal y Dios puso una carga sobre Honduras. Y luego comenzamos a servirle al Señor en comisión de maestro en El Salvador, a prepararnos. Y Dios fue más fuerte en la carga sobre Honduras. Yo recuerdo que la mayoría de mis compañeros preguntaban: ¿y Dios a qué lugar te ha llamado? Y yo decía: a Honduras. Ah, no, a mí me llamó a África. A mí me ha llamado a países musulmanes, como haciendo un poco así de menos Honduras. Pero yo creo que Honduras está en el propósito de Dios. Amén. Yo quiero en esta mañana, amados hermanos, poder compartir la palabra de Dios. Hay un tema que quiero compartir y es abriendo brecha con el poder del Espíritu Santo. Y va a ver cómo la palabra del día martes viene y se amarró a lo que Pastor Rubén dijo hace unos momentos, y también el Espíritu Santo, parte de eso, va a poder hablarle durante este tiempo del sermón. Acompáñenme allí a un pasaje muy conocido, Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Gracias a Dios tenemos ya cerca de 3 meses de estar en Honduras, estar en Masica, y hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios está orando aquí, cómo Dios se está manifestando. Y es una palabra que Dios ha ministrado mucho en mi corazón en esta mañana, y la quiero compartir. Hechos 1:8, el cual dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé que es un pasaje muy conocido en el área de misiones y en el área de acerca del hablar del Espíritu Santo, pero ahí hay una conjunción adversativa que aparece en el primer versículo, en ese versículo 8, y es la palabra pero, el cual nos anuncia una contraposición en lo que se venía hablando y lo que se va a seguir anunciando. Los discípulos le preguntan a su Señor que cuándo Él va a restaurar el reino de Israel. Entonces Él les dice: mire, sabe que los tiempos y los sazones no les corresponde a ustedes saberlo. En cierta manera, Él les está diciendo: mire, enfóquense en predicar mi palabra, porque cuando Dios vaya a restaurar el reino, solamente Él lo sabe. No se preocupe por algo más. Hay personas que a veces quieren saber cuándo específicamente va a venir Cristo aquí a la tierra, pero no se preocupa por otras cosas que son más importantes. No quiero decir que no es importante, pero usted tiene que estar enfocado en cumplir la gran comisión que el Señor nos ha mandado. Para tratar de entender mejor en qué consiste este poder que habla Hechos 1:8, podemos considerar algunas palabras que están en ese versículo y también en Lucas 24:49. Cuando la palabra griega de sobrepoder escrita en esos dos versículos es dunamis, que literalmente habla de un poder dinámico que provoca acción. La palabra dunamis viene traducida a una emoción del Espíritu Santo.
Entonces viene de lo alto, dice Lucas. Y lo alto, hablamos de la palabra griega upsus, que literalmente viene de la plenitud de Dios, porque la palabra también viene y se entrelaza entre sí. Cuando Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ese poder que Dios nos da viene de la plenitud de Dios. Pero cuando hablamos a veces de que el Espíritu Santo nos revise, nosotros explicar y eso no habla de revestirse con otras ropas, según Hechos 1:5, que literalmente significa ser teñido, sometido a una sustancia. Por lo que podemos decir que el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente viene y mora en nuestro corazón, nos sella con Él y nos proporciona poder para hacer cosas que nunca nos hemos imaginado. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros no volvemos a ser iguales. Cuando una persona recibe el poder de Dios, no va a volver a ser la misma persona. No va a ser aquella persona que va a permanecer sentada, sino va a ser aquella persona que va a querer accionar. Va a ser aquella persona que va a sentir algo en su corazón. Como dijo aquel profeta, siento algo aquí que me quema. Entonces la persona que está llena del poder de Dios y es bautizada por el Espíritu Santo recibe un poder explosivo para ir y predicar a las naciones, para ir y predicar a los barrios, a las colonias donde nadie quiere ir. Ese es el poder que el Espíritu Santo nos da. Es el poder que nos impulsa a accionar, para orar, para predicar, para ayunar, para leer su palabra. El poder del Espíritu Santo es algo tan preciado que, como dijo Pablo, lo tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no sea de nosotros. Ese poder es el que nos da a entender a nosotros que la obra que realizamos no es algo carnal, sino que algo espiritual. No es con fuerzas humanas, no con el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que el Espíritu de Dios nos da a nosotros. Para hacer la obra misionera se necesita del poder de Dios. Si no, así la iglesia primitiva no hubiera podido abrir brecha, porque si no hubiesen recibido el poder del Espíritu Santo, ellos no hubieran hecho lo que ellos pudieron hacer. Por eso el Espíritu Santo es necesario en la vida de cada cristiano, porque Él es el único que nos va a ayudar a hacer proezas. Habiendo dado a conocer lo anterior conforme a la luz de la palabra, yo quiero que veamos dos aspectos que nos van a ayudar a abrir brecha con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Y en primer lugar, podemos entender que Dios usa lo despreciado para sus propósitos perfectos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Cuando hablamos de despreciar, hablamos de desestimar o tener en poco. Dios toma en cuenta para sus planes a las personas que en algún momento nadie le ha dado valor.
o han visto siendo indignos o inferiores. A veces la persona que menos nos imaginamos es la persona que Dios levanta para cosas grandes. A veces nosotros vamos caminando sobre el centro de Ceiba o andamos caminando en alguna ciudad y podemos ver a un drogadicto, podemos ver a un pandillero, podemos ver a un alcohólico. Y lo que menos pensamos es que Dios le puede usar para algo grande. Pero esta es la parte tan gloriosa del Señor, que lo que la gente no da nada por Él, el Señor sí ha dado algo valioso por Él. Entonces Él usa lo despreciado para cosas grandes. Yo no sé si en algún momento usted lo han visto así como hacia abajo. Yo recuerdo que muchas veces en El Salvador yo estaba ya pastoreando y yo fui una vez a una campaña evangelística de unas 500 personas y habían solo pastores de saco y corbata. Yo recuerdo que yo llegué solo con la camisa normal y todos, ¿y dónde está el predicador? ¿Y dónde está el predicador? Y yo los tenía así a la par, porque en cuanto a físico yo digo, yo no tengo talle quizás de pastor, mucho menos de misionero, pero ellos decían, ¿y quién? Y cuando yo pasé y yo dije que iba a compartir la palabra, ellos se quedaron como viendo, y ese güirro, ese muchacho. Pero es que lo que el Señor a veces nos da a entender, que aunque nos menosprecien, nos vean de poco, Él tiene propósitos eternos para nosotros. Acompáñeme a Génesis capítulo 38, versículo 13. Génesis capítulo 38, versículo 13 al 19. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella se había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que ella era su nuera. Y ella dijo, dame una prenda, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Mire, en Tamar, mejor dicho, Tamar tendría, o en Tamar se aplicó el levirato. El levirato está en Deuteronomio capítulo 24, 25 y 26, que son las leyes humanitarias. Esta costumbre judaica viene siendo todavía practicada en lugares nómadas, en pueblos africanos, en lo cual cuando una persona está casada y los hermanos del hombre, si él muere y no tuvo hijos, la mujer de él tiene que ser dada al siguiente hermano. Y si él no le muere y no levanta descendencia, tiene que dársela al otro hermano. Eso es lo que sucedió en esa historia. Entonces, en ese proceso, uno de los hijos de Judá, viene e hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Luego se le da al siguiente hermano y él dijo, porque el levirato es
que el siguiente hermano, los hijos de él iban a ser la descendencia de su hermano, no iba a ser su descendencia. O sea que como que yo muera y yo tuviese un hermano menor y a mi esposa se la dan a él. Y él dice, ¿cómo le voy a levantar descendencia yo a Eduardo? No, entonces él hizo unas prácticas que no estaban bien delante de Dios y él no quiso concebir. Entonces Dios lo mató. Luego el siguiente, pero estaba muy guirro. Entonces dijo Judá, no, peligroso se lo doy a esta mujer y me lo mata. Porque imagínense, ya le había matado a 2 hijos, entonces no quería perder el tercero. Y entonces el levirato consistía en esa situación, pero ella se va a la casa de sus padres y viene y en una de esas dicen, hey, tu suegro, él sube a la montaña a cortar la lana de sus ovejas. Y ella dice que se puso un velo porque en ese momento, en esa cultura, quien se colocaba un velo era una prostituta. Entonces ella se pone un velo y se fue ahí al camino y cuando lo vio, yo creo que no andaba tan espiritual Judá en ese momento, sino que andaba en la carne y le llamó la atención. Imagínense que no vio su rostro, pero le llamó la atención y se llegó a ella y tuvieron intimidad y su nuera concibió de su suegro. Son cosas a veces bastante que usted no lo analiza bien fuerte, pero en cuanto a esa historia nace una persona, el cual es Fares. Fares es hijo Judá de los primogénitos, en el cual la genealogía de nuestro Señor Jesucristo es gracias a Fares y no se quedó cortada, sino que continuó. Fares está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cuanto a este contexto, hermano, Fares era un hijo ilegítimo. Fares era un hijo, como comúnmente decimos, bastardo. Pero a pesar de todo eso, él ha sido una persona importante en la Biblia. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el pecado es el que ha corrompido la imagen de Dios en nosotros, porque nosotros hemos sido creados perfectos, hemos sido creados de lo mejor, pero el pecado es el que corrompe la imagen de Dios en nosotros. Pero dice la palabra que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y ya no somos ilegítimos, sino que ahora somos adoptados por Cristo y nosotros venimos a ser hijos de Dios. Y dice la palabra, y si hijos, también herederos, y si herederos, herederos con Cristo Jesús. Amén. Somos coherederos con Él. Dígale al que tiene ahí a la par, mire, no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa, dígale. Somos hijos de Dios. Amén. Mire, posiblemente usted sea del grupo, del colegio, de la colonia, del barrio, de que nadie daba un lempira. Por usted nadie daba un calale, pues. Porque en los colegios siempre hay un grupo selectivo de que nadie quiere, hagámosle algo a los de tal grado. No, profe, dice, se imagina darle algo a ellos que ellos no merecen nada. A lo mejor usted estaba en ese grupo selectivo de que nadie daba por usted, que no creían que era capaz de muchas cosas. Lo han menospreciado por seguir a Cristo. Lo han excluido del círculo de amigos por no ser parte del accionar de ellos. Pero antes bien, dice la palabra, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién lo ha amado a usted, hermano? ¿Quién lo amó a usted? Jesús Cristo. Y el amor tan grande de Él es que Él dio su vida por amor de nosotros.
Él dio su vida por nosotros y por esa sangre nosotros valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de esa sangre hemos sido redimidos, y por medio de esa sangre Él nos va a usar para cosas mayores. Él nos va a tener en alta estima, porque en un momento la palabra dada para Jesús también, según el profeta, el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu vendrá sobre su vida también. Y el Espíritu irá para que usted sane a los enfermos. Y el Espíritu estará para que usted pueda dar buenas nuevas, para que vaya a los quebrantados de corazón, que pregone libertad a los cautivos, que sane a los enfermos y predique las buenas nuevas de salvación. Porque cuando el Espíritu lo reviste, lo llena, ese Espíritu de lo alto, algo poderoso va a pasar en su vida. Lo menospreciado, aquel que nada daban por usted, Dios lo va a llevar a un lugar glorioso y para cosas mayores. Amén. Por eso vemos que Dios usa lo despreciado para sus propósitos eternos. Acompáñeme por favor a otra cita más. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos capítulo 4, versículo 8 al 13. Entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro, hermano? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces dice: vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los edificadores, los saduceos, los fariseos, los escribas hicieron a un lado a Jesús, menospreciaron a Jesús. Ellos dicen: es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, pero Él viene a ser la piedra del ángulo. Si a Jesús lo rechazaron, ¿cómo no lo van a rechazar a usted? Pero Jesús fue usado para cosas mayores, porque usted también no va a ser usado para cosas mayores. Entonces, luego dice, mire, Pedro y Juan, dice que le vieron el denuedo, le vieron que algo diferente, le vieron que no eran como los demás, y pero ellos dijeron: hey, ellos son gente del vulgo, o sea, gente sencilla. Ellos son sin letras, son iletrados, o sea que solo habían ido quizás a segundo grado, pero algo reconocieron, es que ellos habían estado con Jesús. Pueda que usted, hermano, pueda que usted no sea el gran estudiado, pero si la presencia gloriosa del Espíritu Santo está en usted, usted hará cosas que ojo no vio. Amén. Ese es lo que usted va a hacer, porque a veces nos menosprecian, a veces dice: pero ¿y quién lo puso ahí? ¿O quién le ha dicho ahí? Es que no es quien lo puso, son los propósitos eternos. Mire, a veces es poco, o es más seguro, mejor dicho, que nadie tenga fe en usted. Amén. Porque la gente ve el parecer de nosotros. ¿Sí? Dicen que cuando estaban esperando al pastor de Masica,
Estaban esperando a un viejito que llegara allí. Dice, ¿a qué hora pasa el pastor? Dice que digan cuando va a llegar. Y cuando recién llegó un pastor a dejar una invitación para un evento para ese día, el pastor llega y me dice, buena hermano, sí, no está el pastor. Y le digo yo soy el pastor. Ah, me dice. Pero a veces nosotros nos fijamos en el parecer, nos fijamos en lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira nuestro corazón. Si usted tiene el poder de Dios, usted hará cosas grandes. Donde nadie, y esa es una palabra que yo no sé para quién es, donde nadie progresaba, usted sí va a progresar si tiene al Espíritu Santo. Porque donde hay personas en esta mañana que están en un trabajo y lo han puesto allí porque nadie ha rendido, pero Dios lo va a hacer que usted rinda y pueda ser prosperado en ese lugar. Usted quiere comenzar un emprendimiento, un negocio propio y dice, ¿lo vas a poner allí? Sí, allí lo voy a poner y allí lo va a poner donde nadie vende, pero usted sí va a vender porque la mano gloriosa de Dios va a estar con usted. Donde no se sanaban los enfermos, hoy se van a sanar por sus manos. Donde la gente estaba atribulada, hoy van a recibir libertad del Señor. Pueda que usted no tenga estudios teológicos o estudios seculares, pero teniendo el dunamis del Espíritu Santo, ahí está todo, hermano. En las misiones Dios es experto en usar a los menospreciados para hacer cosas grandes, para hacer prodigios, para hacer señales y maravillas. Estos son los que abren brecha, hermano. Y en segundo lugar, los límites los pone el ser humano. Abriendo brecha con el poder del Espíritu Santo, ahí podemos ver también que los límites los pone el ser humano. Vamos a ir a la historia inicial, Génesis 38, versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Los límites es una división, ya sea física o simbólica, que marca una separación entre dos territorios, entre dos cosas. Es la referencia a todas aquellas divisiones físicas existentes, pero Dios es experto en romper paradigmas. Y con Dios no hay límites, porque lo que está dividido, Él lo vuelve a unir. Fares significa brecha, división o rotura. Imagínense la historia. Nosotros, desde que nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada, yo siempre veía ahí en internet y decía que es bueno hablarle al bebé en el vientre. Entonces, una vez ella andaba así como que no estaba embarazada, su estómago bien planito, y le digo yo, ¿quieres ver que yo le hable y haga que él se salga? Y me dice ella, va pues, quiero ver. Y vengo yo y le comienzo a hablar. Literal, hermano, comienza el estómago así, mire. Después de no estar embarazada, volví a estar embarazada. Entonces, ahora ya su estómago ya estaba grandecita. Agradecemos porque usted oró por nosotros. Tuvimos un tiempo difícil hace unos días atrás, en cual ella tuvo una amenaza de aborto, pero solo fue una amenaza, porque
Aquí Dios nos dio una palabra, allá atrás, él va a nacer sano. Dudábamos del sexo y alguien llegó y dijo, ese será un varón de Dios. Yo dije, como a ver nos cuesta la fe, ¿verdad? Le voy a ir a hacer un ultrasonido. Le hago el ultrasonido, varón es, dijeron. Entonces, queremos agradecer porque nos ayudaron a orar y ella está bien. Fuimos a Guatemala a sellar y luego pues volvimos, fuimos el miércoles y regresamos el jueves. Entonces, fue un viaje muy largo, fue solo ir y venir, orando para que nos dieran los 90 días. Y gracias a Dios nos dieron los 90 días. Y yo le dije a Dios, si tú permitiste hace casi 3 meses, 90 días, y tú nos has enseñado cosas grandes, yo quiero que estos otros 90 días veamos cosas mayores. Amén. Entonces hemos visto cómo la iglesia ha ido progresando en La Masica, cómo se ha ido haciendo muchas cosas físicas y espirituales, y creemos que lo va a seguir haciendo. Pero a lo que yo le quiero decir del bebé, imagine que mi esposa a veces me dice, ya no quiero comer. ¿Por qué? Es que cuando él se mueve, y es que yo ya se me sale la comida, dice. Pero en eso mismo dice, no, es que yo tengo hambre, yo voy a comer. Y vuelve a comer y ahí está en el dilema. Pero mire, él a veces hace unos movimientos tan exóticos y yo digo, quizás está cantando remolineando allá adentro del estómago. Pero ahora imagínense esta situación. Tamar tiene mellizos en su vientre y van a la hora de nacer. Imagínense qué lucha hubo, porque uno saca la mano, ¿no? Y dice la partera, aquí está un chunche rojo y se lo pongo, este es el primogénito. Pero dice que, me imagino yo, viene Fares y le jala la mano a Sara. Y luego sale Fares y dice, mira, qué brecha te has abierto. Yo no sé qué lucha hubo, y yo me imagino pobre el vientre de Tamar en esa situación. Pero Fares abrió brecha. Fares salió donde no se podía, donde dijo Sara, aquí voy yo. No, dijo Fares, yo voy por aquí. Y hay algo en Isaías 54 que viene a concordar con esto. Y dice, mire, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alargas tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Dios nos ama con amor eterno, ya lo dijimos antes. Pero ¿cuál es el límite que pone una mujer para no procrear? Pastor, ¿cómo usted cree que yo voy a dar a luz si yo tengo varios poliquísticos? ¿Y quién dice que usted no puede dar a luz teniendo varios poliquísticos? ¿Quién dice que usted no puede engendrar, no puede procrear? Mi esposa ha tenido varios poliquísticos y yo no veo ningún ovario que haya impedido que nuestro bebé esté ahí en el vientre de ella. A veces uno pregunta, mire, busque trabajo, hermano. No, pastor, dice, es que no hay de lo que yo soy, dice. Emprenda algo y Dios va a mover su mano a favor de usted. Porque a veces nosotros somos los que ponemos nuestros límites, pero cuando Dios pone algo en nuestro corazón, hermanos, Él lo va a llevar a progresar. Tenga visiones grandes. Alguien una vez me dijo a mí, emprenda cosas grandes para Dios y verá cosas grandes en Él. Yo a veces, mire, cuando yo era líder de distrito de jóvenes en El Salvador,
recuerdo que el presidente llegó con un gran plan de trabajo que era lo mismo que hacían siempre. Yo le dije, no sea así, hagamos algo distinto. Hagamos una convención así como se hace en la zona, traigamos una banda, traigamos sonido grande. Y me dice, pero es que aquí no hay pisto y la gente no va a dar. Y yo le digo, es que si siempre vivís pensando en lo poco, en lo limitado, no vas a lograr cosas grandes. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? Yo le voy a llamar a la banda, le dije yo. Y le voy a llamar al predicador y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hacer algo. Y mire, comenzamos a hacer aquello, llegaron más de 500 jóvenes, la gente fue ministrada por el Espíritu Santo y luego ellos se quedaron maravillados con lo que había pasado. Y le digo, y te hubieras quedado con el culto que te iban a llevar 50 jóvenes. No, hace cosas grandes en Dios y verás cosas mayores en Él. Amén. No se limite a hacer la obra de Dios, no se limite solo a dar un paso, de 2 pasos más. No se limite a orar un tiempo, unos 5 minutos, extiéndese a orar más porque el Espíritu Santo es el que nos va a progresar a nosotros. A veces decimos, no hay dinero, pastor. Hagamos esto, no hay dinero, hermano. Somos pobres, dice. Pero dice la palabra, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pueda que nosotros no tengamos, pero Él sí tiene, hermano. Pueda que nosotros no andemos ni 500 pesos, pero en algún momento vamos a andar 5,000 pesos, hermano. Porque a medida de que nosotros quitemos los límites, el Señor va a mover su mano. No pensamos limitados, porque hay gente que dice, mire, ¿cómo es su Dios? Ah, mi Diosito. No, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que abre el mar, yo tengo un Dios que sana a los enfermos, yo tengo un Dios que levanta a los paralíticos, que hace oír a los sordos, que hace ver a los ciegos. Yo tengo un Dios que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que nunca cambia y sus promesas son para siempre. Ese es mi Dios y el suyo. ¿Cuáles son los límites? Ensánchese, extiéndase, no sea escaso, porque si usted quita el límite va a ver cómo se va a extender a la derecha y se va a extender a la izquierda. Y cuando venga a ver, aquello se creció. Cuando Dios levantó una franquicia más de tu negocio, pero Señor, no se limite y hágalo, hágalo. Porque el Señor se va a mover de manera grande y poderosa. La última cita, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías, el profeta llorón, el que le dijo, Señor, yo no sé hablar. Cuando yo estaba allí, hermano, como dicen aquí en Honduras, me dio canillera. Mi esposa me hacía la mano así, mire, calentarla, me dice, está helado. Pero el Espíritu Santo me dijo, dirás lo que yo diga. Yo pondré mis palabras en tu boca. Y a veces le va a pasar a usted
Pero si el Espíritu Santo le da una palabra, hágalo, dígalo, esfuércese, créalo, porque es el Espíritu Santo que lo hace. Hay gente que dice, no, pastor, yo ya estoy muy joven. Y viene el otro lado de la moneda, pastor, yo ya estoy viejo para hacer eso. Sea joven o sea viejo, Dios lo puede usar. Déjese de pretextos y sírvale al Señor. Ya deje de decir mi trabajo. No, déjese de pretextos y sírvale al Señor. Quítese los límites. Cuando no comenzamos a hacer eso, cuando no quitamos los límites, no vamos a poder abrir brecha. Para abrir brecha hay que quitar los límites. Se pone de pie y termino con esto. El problema de ahora en día es que nosotros limitamos al Espíritu Santo. Pastor Santiago me dice, hey vos, ¿de qué vas a predicar cuando vayas al faro? Yo no sé, le digo yo. Yo ya sé, me dijo, algo del Espíritu Santo. Y es que yo le dije a la iglesia, pueda que yo no pueda hacer cambio en ustedes, pero el Espíritu Santo sí. Y yo le creo al Espíritu Santo. Y el poder dunamis de allá se puede aquí. Pero el problema es que a veces limitamos al Espíritu Santo y por eso no recibimos de su poder. A veces Dios quiere que hagamos o demos una milla más, demos algo más. A veces Dios nos está ministrando y estamos queriendo llorar y regresamos la lágrima. Se me va a correr el rímel. Que le corre, hermano. Que le corre, hermana. Después se maquilla otra vez. A veces cuidamos nuestro exterior. A veces Dios nos ministra a nosotros como hombres. Dice, no es que yo soy macho. Pero delante de Dios hasta los machos lloran, hermano. Pero no limitemos a Dios. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto para darnos de su poder. Debemos de estar dispuestos a romper la liturgia de los servicios. Es que a veces estamos tan marcados y ya no sabemos cómo es el servicio. Rompamos esa liturgia. Allá en la Universidad de Asbury terminó el servicio y ya sabían que todos iban a la casa. Pero hubo un grupo que siguió adorando al Señor y provocó un avivamiento en ese lugar. Y si usted rompe la liturgia, el Espíritu Santo de Dios va a ministrar en esta mañana. Puede adorar al Cordero de Dios, puede exaltar al Cordero de Dios, puede adorarlo, puede... Oh, mamá, sura, mamá, sure, bebé. Oh, mamá, toquendo, rima, más, sure, bebé. Esa es la palabra última que Dios me dio. Hay quienes en la presencia de Dios están como en un río. Unos deciden mojarse hasta los tobillos. Otros caminan y se mojan a las rodillas. Otros a la cintura. Otros a los hombros y otros se van a sumergir. ¿A dónde va a estar usted? O se sumerge o solo un poco. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el Espíritu Santo dispuesto a llenarle. Oh, Cordero Santo, aquel que anda con problemas en su oído, dijo el Señor, Efata, sea abierto.